Grabación. Muy bien, tengan buenas noches todos y todas. Llegamos a nuestra semana número 14 de clases. En esta ocasión corresponde hablar un poco sobre lo que es la oración compleja. Como ya saben, mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña y soy el tutor encargado de esta materia de lenguaje y literatura. Antes de entrar en lo que es la temática, como tal de lleno, comentarles es de que hay dos temas con los cuales al final no nos daría el tiempo estipulado para las clases. Entonces, debido a que yo terminaría de dar la clase lo que sería el día 6 de octubre, si no me equivoco, creo que cae día domingo, y por ende aún faltarían lo que es de 2 sesiones. No sé ustedes si les parece bien que se las grabe como video o que en las últimas 2 sesiones que lleguen a haber, extendernos para abordar obviamente 2 temas en cada una de esas 2 sesiones, ¿verdad? Escucho sus comentarios. Por mí está bien los videos, profe. Los videos, ok, perfecto. ¿Alguien más? Videos también. Ok, perfecto. Brian, ¿a usted qué le parece? ¿Sobre qué, profe? Señorita Elsa, ¿y usted qué opina? Buenas noches, profe. Igual, video. Ok, los videos me parece bien. De acuerdo, entonces los vamos a abordar de esa manera como videos. Obviamente yo ya los tendría grabados, solo de subírselo ya cuando hayamos completado lo que es el tema número 20. O si es posible, lo subiría antes de ese tema que sería el último que lograríamos abordar. Y si no, pues la otra circunstancia sería abordar lo que es el tema 15 y 16 en video para poder salir a tiempo con lo demás, ¿verdad? Pero ya voy a decidir cómo realizar dicha cuestión. Ok. Bien. En esta clase nuestros objetivos son el hecho de reconocer la estructura de la oración compleja y al mismo tiempo clasificar oraciones complejas según el tipo de subordinación que las rige, pues. Y es que la subordinación en la oración compleja, si me podría ayudar, señorita Elsa, a leer lo que es, por favor. La subordinación. En la gramática, la subordinación se refiere a la dependencia morfológica o sintáctica de un elemento lingüístico respecto de otro. El análisis lingüístico hace la útil diferencia entre juxtaposición, coordinación y subordinación. Al basarse en la relación existe entre los diversos componentes de la unidad de enunciación y según la clase de relación que expresen. Muchas gracias. Y es que en este caso de la subordinación se diferencia elementalmente de la coordinación y yuxtaposición. Gramatical es por un ordenamiento de jerarquización, básicamente. Mientras que en estas dos últimas, los distintos elementos desempeñan un papel de igual importancia y son independientes, en la subordinación hay un elemento principal y otro dependiente. Es decir, que lo subordinado se caracteriza esencialmente por su falta de independencia morfológica o sintáctica. Desde un punto de vista sintáctico se trata de una incidencia de un elemento subordinado o incidente sobre un elemento principal.
la subordinada que depende de lo principal no es en sentido estricto una oración, sino una proposición. Una proposición básicamente en este contexto es, como dijimos en el módulo anterior, un sintagma dependiente ligado a una oración principal que tiene forma oracional pero carece de sentido completo. A este tipo de oraciones, la principal más la o las subordinadas se les llama complejas. Vamos a ver estos ejemplos que están en esta imagen de acá. Tenemos la oración oímos que los perros ladraban. La oración principal, es decir, A, es la oración oímos. Mientras que la que funge como proposición subordinada es el literal B, que es que los perros ladraban. En este contexto nos encontramos también a la otra oración, cortamos los aguacates que estaban maduros. La oración principal, cortamos los aguacates, y la proposición subordinada, que estaban maduros. De igual forma, en lo que es la segunda oración es leer libros nos enriquece culturalmente. En este caso, la oración principal es nos enriquece culturalmente y la subordinada leer libros. Y es que vamos a pasar a hablar un poco más a profundidad de esto en el hecho de que en los tres ejemplos anteriores vemos como las preposiciones B dependen de la oración principal A. Gráficamente lo podemos ver como ese conjunto dentro de otro conjunto. Creo que en matemáticas ustedes ya deberían de haber visto este tipo de gráficos o de tema que tiene que ver. Vemos como siempre lo que es el conjunto A engloba al conjunto B por completo, obviamente. También aquí puede encontrarse en algún momento un conjunto C, que sería otra tercera oración, o un conjunto D, etc. Pero eso obviamente ya es mediante va avanzando la oración compleja, mientras se va haciendo más dentro del sentido gramatical, ¿verdad? Y es que si hablamos ahora bien de su clasificación, nos encontramos que según la función sintáctica que cumplen las preposiciones subordinadas, existen los siguientes tipos. Las primeras serían las sustantivas, las segundas las adjetivas y las terceras las adverbiales. En este caso tenemos lo que vamos a hablar un poco sobre las oraciones subordinadas sustantivas, y aquí debemos recordar que el sustantivo, núcleo del sujeto, ejemplo, el perro ladra. Tenemos el núcleo del complemento directo, Jesús escribió una carta, ese es su ejemplo. El núcleo del complemento indirecto, que es Jesús escribió una carta a Elena. De igual forma tenemos lo que es el atributo, mi hermano es doctor, ese es su ejemplo. El complemento del nombre, el ejemplo de ese es la madre de Cristina se llama Irene. Tenemos las oraciones, en este caso subordinadas sustantivas, de suplemento o complemento de régimen. Ejemplo de ello sería la oración en la reunión se habló de política. Tenemos también el complemento agente. El ejemplo sería la puerta fue destrozada por los guardias. Y tenemos el complemento de aposición. En esta oración el ejemplo sería José, mi hermano, trajo las manzanas. Bien, en este caso vamos a especificar un poco más este tipo de oraciones. Y en primer lugar tenemos las subordinadas sustantivas de sujeto, que pueden, básicamente desempeñan la función de sujeto de la principal. Se reconocen porque si reemplazamos la subordinada por un demostrativo y cambiamos su número, también el verbo variará en su forma. Pueden ir introducidas por la conjunción subordinante que, por las frases
conjuntivas, las que, los que, quienes. Ejemplo de esto sería: me disgusta que te enfades conmigo. Me disgusta esto, me disgustan estas cosas. Vemos cómo va cambiando la oración según el contexto, claramente. En algunas ocasiones, algunas aparecen sin nexo, con un verbo en forma no personal. Por ejemplo, de lo que les acabo de explicar, ejemplo de ello sería lo siguiente. Vamos a poner lo que es subordinadas sustantivas de sujeto. Sus de sujeto. La oración sería, el ejemplo, cuando aparecen sin nexo, sería: ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado es una obra de caridad. Punto. Acá vemos que aparecen sin un nexo. Vemos cómo aquí es de una sola vez el inicio de la oración. Otro ejemplo sería pintar con las manos es divertido. En este caso vemos cómo se da el hecho de esta parte. Pintar con las manos es divertido. En esta oración nos damos cuenta cuál es la parte subordinada, el hecho de es divertido. El que es divertido, la oración principal, pintar con las manos. Un ejemplo donde se muestre lo contrario sería: es indispensable que realicemos ese trámite. En este caso, que realicemos ese trámite es la oración principal, mientras que la proposición subordinada es la oración es indispensable. ¿Alguna pregunta sobre este apartado? Bien, no hay preguntas, ok. Continuando. Tenemos que en este caso de las subordinadas sustantivas de sujeto, en lugar de las oraciones subordinadas anteriores, es posible colocar un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre funcionando como sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la pizarra. Con lo que les acabo de decir, que puede haber
un sustantivo, sintagma nominal o pronombre. En este caso de la oración, pintar con las manos es divertido. Su contraparte sería: eso es divertido. El eso, como ya sabemos, sería la oración principal y es divertido la proposición subordinada. De igual forma, en el caso de es indispensable que realicemos ese trámite, el cambio en su oración sería: es indispensable ese trámite. Vemos cómo se mantiene la forma en esta oración de igual forma. Es decir, puede cambiar la oración, que lo que es el sujeto cambie y sea un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre, pero su forma la va a mantener. Es decir, lo que es oración principal va a seguir siendo oración principal y lo que es una proposición subordinada va a seguir siéndolo. No va a haber ningún cambio de variable en ese sentido. Ahora bien, en el caso de las subordinadas sustantivas de complemento directo, son proposiciones sustantivas que funcionan como complemento directo del verbo de la oración principal. Van introducidas generalmente por la conjunción que. Ejemplo de esto, de este tipo de oraciones, lo vamos a poner por acá. Sería sustantivas subordinadas sustantivas de complemento directo. Ejemplo: quiero que vengas. Otro ejemplo sería deseo que su hijo triunfe. Ok, en este caso vemos como el que vengas es la oración principal y en la segunda oración que su hijo triunfe. Obviamente lo que es esta y esta pasan a ser la proposición subordinada. Pero en este sentido, en estas oraciones pueden aparecer también en las interrogativas indirectas sin el nexo que. Ejemplo de ello sería sin el nexo que, obviamente, sería dígame si ya terminó la tarea. Vemos como por ser interrogativa indirecta, aquí se lo voy a ubicar a un lado, int indirectas, no tiene nexo.
¿Ok? Ahora pasamos a lo que serían a hablar sobre lo que sería que de igual manera pueden expresarse en estilo directo. Ejemplo de esto sería Juan dijo, iré con ustedes. En este caso vemos que no lleva el nexo que, debido a que se expresa en estilo directo. Vemos esa parte de la diferencia. En este caso de lo que es la parte de los sustantivos sí es un poco complejo de comprender en algunos casos, pero debido a la gran variedad que hay de formas en que se conllevan estas oraciones. Vemos en unas que lleva el nexo que, en las interrogativas indirectas que va sin el nexo que, y en las de estilo directo que tampoco llevan el nexo que, debido a que tienen eso de ser directas o indirectas en su defecto. Ahora sí, hablando sobre lo que serían las subordinadas sustantivas de complemento indirecto, este tipo de proposiciones indican en beneficio o perjuicio de quien se realiza la acción del verbo de la oración principal. Ejemplos. Bien, ejemplos. Un ejemplo podría ser, vamos a ponerlo aquí, sería subordinada sustantiva de complemento indirecto. Ejemplo, el premio será para el que lo merezca. Punto. Otro ejemplo sería, dieron regalos a quienes lo merecían. O en su defecto esto puede ser escrito como a quienes lo merecieron, que gramáticamente igual se percibe de mejor manera. Vemos en este sentido que la oración principal para este caso sería el premio será para, y la subordinada el que lo merezca. En la otra oración aplica lo mismo. Dieron regalo quienes lo merecieron, que es la preposición subordinada. Ahora bien, dentro de lo que es las oraciones subordinadas sustantivas de atributo, se constituyen en atributo de la principal, obviamente. Para que una preposición subordinada sustantiva desempeñe la función de atributo, es necesario que el verbo principal sea copulativo, es decir, que esté en ser,
estar, parecer, etc. También se puede sustituir por el pronombre personal lo. Ejemplos de estas oraciones, vamos a ponerlo por acá. Sería subordinadas, sustantivas de atributo. Bien, sería subordinadas sustantivas de atributo. Ejemplo de estas oraciones. Ejemplos de estas oraciones serían número 1, el capitán. El capitán es el que lleva el mando. Otro ejemplo sería ese color es el que más nos agrada. Bien, en estos casos la oración principal es en la primera oración el que lleva el mando y en la segunda el que más nos agrada, mientras que se mantienen como subordinadas el capitán es y ese color es. Esa sería la parte subordinada. Pasamos a lo que es también las subordinadas sustantivas, complemento del nombre. Son las proposiciones sustantivas que funcionan como complemento del nombre o de un adjetivo. Generalmente son introducidas por preposición de. En este contexto, un ejemplo de estas oraciones. Vamos a escribirlo siempre por acá. De estas oraciones subordinadas sustantivas del complemento del nombre CN. El ejemplo sería creo que, esta es la ocasión, esta es la ocasión de que le demuestre su cariño. Su cariño. En este caso, la oración principal sería de que le demuestre su cariño, mientras que la oración subordinada se quedaría en creo que esta es la ocasión.
Luego tenemos las subordinadas sustantivas de suplemento. Estas realizan la función de complemento del régimen verbal de la oración principal. La oración principal lleva un verbo que rige una preposición. Arrepentirse de, interesarse por, carecer de, serían una forma de decir que llevan una preposición. Ejemplo de estas oraciones subordinadas sustantivas del suplemento. Hasta el momento me logran escuchar bien. ¿Me logran escuchar con claridad hasta el momento? Yo creo que a ustedes no los logro escuchar. Por favor, confírmeme alguien en el chat si me puede escuchar. ¿O hay alguna interferencia de por medio? No, Brandon, por el momento ya ustedes no los escucho, no sé qué problema será. Intente activar su micrófono para hablar. Creo que es por el uso de la pizarra, pero bien. De igual forma, me imagino que el audio sí se va a escuchar en la grabación, por eso no se preocupen. Voy a intentar lo que dice Brandon para ver si es algún problema de esos. Permítanme un momento, me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, ahora sí me pueden escuchar sin problema. Sí, profe, ahora sí. Ok, de igual forma yo Ahora también... sí, profe. Ok, perfecto. Ahora de igual forma yo les puedo escuchar también. Bien, si no lograron escuchar lo anterior, de igual forma va a estar dentro de la grabación, por eso no se preocupen y el material también. Continuando, tenemos las subordinadas de suplemento. Ejemplo de estas oraciones serían sería número 1, sería número 1, mi amiga se arrepintió de lo que nos dijo. Ejemplo número 2 sería me alegro de que todo haya
salido bien. Esos dos ejemplos son de estas oraciones, lo que es la subordinada del sustantivo del suplemento, en donde estas preposiciones realizan la función de complemento del régimen verbal de la oración principal. Siempre se rige por una preposición, es decir, arrepentirse de, interesarse por, carecer de, etc. Vemos cómo se repite eso. Mi amiga se arrepintió de lo que nos dijo. Me alegro de que todo haya salido bien. Ahí es donde se encuentra lo que sería el apartado de la oración principal, que sería de lo que nos dijo, que todo haya salido bien. Mientras que lo que sería la subordinada sería mi amiga se arrepintió de, me alegro de, etc. ¿Me siguen escuchando sin ningún problema hasta el momento? Sí, profe, yo sí lo estoy yo sí lo escuchando. escucho. Ok, perfecto. Bien. Nada más voy a tomar un poco de agua y continúo. Ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que serían, de igual forma faltan dos de estos caracteres, que sería las subordinadas sustantivas de complemento agente. Lo que son estas oraciones, o estas proposiciones, mejor dicho, realizan la función de complemento agente de la oración principal. Pueden ser introducidas por los nexos por y de. Ejemplo de este tipo de oraciones sería, vamos a ubicarlo por aquí, subordinadas sus del complemento agente. Es un poco complicado manejarlo con el mouse para escribir, pero bueno. Vamos a añadir un cuadro de texto. Ejemplo de estas oraciones sería: aquí está. Sería número 1. La obra fue hecha por quienes conocen el oficio. La máquina. Número 2. La máquina. Fue operada por quien la diseñó. En estos casos vemos cómo ocurre lo que les comentaba, de que inician por los nexos por y de, o de en su defecto. Aquí podemos notar en la primera oración, permítanme nada más cambio de a lápiz digital. Bien. Aquí podemos notar que
La obra fue hecha por. La máquina fue operada por. Eso sería la oración principal. Mientras que la subordinada sería quien la diseñó en la segunda oración y quienes conocen el oficio en la primera oración. Posterior a ello también tenemos lo que es las subordinadas sustantivas de complemento a posición. Estas son proposiciones que desempeñan la función de oposición de un nombre o pronombre, van introducidas por un artículo más un pronombre relativo y siempre se escriben entre comas. Ejemplos de estas oraciones de las subordinadas sustantivas de complemento de aposición. AP le vamos a llamar. Ejemplo de estas oraciones sería: número 1, mi primo, coma, el que vive, coma, perdón, el que vive en la unión, coma, se casó. Punto. Otro ejemplo sería: ese joven, coma, ese joven, coma, el que tiene bigote, coma, es mi pretendiente. Punto. Vemos en ambos casos cómo se da lo que se hablaba de que son preposiciones que desempeñan la función de oposición de un nombre o pronombre y van introducidas por un artículo más un pronombre relativo y siempre se escriben entre comas. Se repite en cada oración. En la primera oración, el artículo mi, un pronombre relativo, primo, y siempre se escriben entre comas. El que vive, coma, en la unión, coma, se casó. Punto. Ese joven, coma, el que tiene bigote, coma, es mi pretendiente. Eso es lo que pasa en las subordinadas sustantivas de complemento de aposición. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Pasamos a hablar sobre las subordinadas adjetivas. Las oraciones subordinadas adjetivas tienen la función de modificar a un sustantivo llamado antecedente. Estas oraciones van siempre introducidas por A, pronombres relativos, que, cual, quién, cuyo y las variantes de género y número, obviamente. Y B, adverbios relativos, el dónde, cómo, cuánto. Por ejemplo, acá se puede apreciar en la imagen, la voy a ampliar. Por ejemplo, cortamos los mangos que estaban maduros. Oración principal o subordinante, cortamos los mangos. Nexo subordinante, que, oración subordinada, estaban maduros. Perdón. Esta oración es subordinada adjetiva, porque la palabra maduros es un adjetivo que modifica el sustantivo mangos. Ahora sí podemos ver este cuadro, en donde existen clases, dos clases específicas,
especificativas y explicativas. El significado de las especificativas restringe la extensión semántica del antecedente, mientras que en las explicativas se añade una preposición o descripción del antecedente sin restringir su extensión semántica. En cuanto a forma, las especificativas van sin comas, mientras que las explicativas en forma van entre comas. Ejemplos de las especificativas: los chicos que se han portado bien irán al cine. Es decir, entre paréntesis, solo irán los que se han portado bien. Y en las explicativas, el ejemplo sería: los chicos, coma, que se han portado bien, coma, irán al cine. Entre paréntesis está el irán todos los chicos. ¿Alguna pregunta de este? Este es el subtema más cortito de lo que es estas subordinadas adjetivas. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran realizar? Pueden escribirlo también si no pueden abrir el micrófono. ¿No hay ninguna pregunta? Todo bien, dice Brian. Perfecto. Entonces, vamos con los ejemplos de estas subordinadas adjetivas. Vamos a hacerlo más para acá. Hacerlo por aquí. Serían subordinadas adjetivas. Los ejemplos en texto serían: número 1, ha llegado un señor que preguntó por ti. La novela que he leído me ha gustado mucho. Ese sería el ejemplo número 2. Y el tercer ejemplo que les puedo dar sería, permítanme un momento, el tercer ejemplo sería: el pueblo donde nací es bastante grande. En la primera oración podemos identificar lo siguiente: que preguntó por ti sería la oración principal y ha llegado un señor, la subordinada. Obviamente aquí podemos identificarlo de otra manera. La parte subordinada, ha llegado un señor, el nexo subordinante que, y preguntó por ti, la oración subordinante, es decir, la principal. Luego en la segunda oración, el que he leído es la oración principal. Y la novela me ha gustado mucho sería la oración subordinada. En la tercera oración, donde nací, sería la oración principal. El pueblo es bastante grande. Sería la oración subordinada. Muy bien, vamos a hablar ahora de la última parte de este tema, que sería las subordinadas adverbiales. Las proposiciones subordinadas adverbiales tienen la misma función que un adverbio al modificar el verbo principal.
es decir, cumplen la función de complemento circunstancial, CC. Expresan el lugar, tiempo, modo, finalidad, condición, etcétera, 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 de la acción, experiencia o estado que describe el verbo de la oración principal. Tenemos dos clases, propias e impropias. Las propias se comportan como los adverbios y en principio son sustituibles por ellos. Serán las adverbiales de lugar, de tiempo y de modo. Afectan el verbo de la proposición principal y desempeñan la función de complementos circunstanciales. En este caso, el libro está donde lo dejaste. Lo hizo como lo indicaron. Salí antes de que tú me llamaras. Solo por mencionar algunos ejemplos, obviamente voy a especificar un poco más. En el caso de las impropias, no se comportan como adverbios ni equivalente a ellos. Expresan otras circunstancias causales, finales, concesivas, condicionales y consecutivas. Afectan a toda la proposición principal. Un ejemplo por mencionar sería: si yo lo supiera, te lo contaría. El si yo lo supiera, obviamente sería como que el antecedente a te lo contaría. Porque al decir te lo contaría, estoy dando por hecho que no lo sé, que necesito saberlo. En el caso de las adverbiales, las proposiciones adverbiales propias, tenemos las características en función, forma y clases. Señorita Elsie, ¿me podría ayudar leyendo la característica de función? La función equivale a un adverbio y, por tanto, desempeña la función de complemento circunstancial. El punto sería: entren a la casa cuando yo dé la señal. Muy bien, muchas gracias. Vemos en el ejemplo, entren en la casa cuando yo dé la señal, que cumple con la función. Es decir, la función es cuando yo dé la señal. Entren a la casa. Sería cuando yo dé la señal, la oración principal, y entren en la casa, la subordinada. Brandon, no sé si me puede ayudar con la segunda característica, la de forma. Y si no, Emily, ¿me podría ayudar a leerla, por favor? Equivalen a un adverbio y por lo tanto No, desempeñan la función. la segunda, la de forma. Disculpa. Van introducidas por un adverbio relativo sin antecedentes, cuándo, dónde, cómo, o por una conjunción o locución conjuntiva, mientras que, en cuanto, tan pronto como, apenas, a la vez que. Por ejemplo, esta niña habla como hablaba su madre. Disfruta de la vida mientras seas joven. Ok, muchas gracias, Emily. En este caso, como ya lo leyó la compañera, vemos la conjunción o locución. En este caso, en el primer ejemplo, esa niña habla como hablaba su madre. La oración principal sería cómo hablaba su madre, mientras que la oración subordinada sería esa niña habla. Ya. Y en la segunda oración, disfruta de la vida mientras seas joven. Perdón. La oración principal sería mientras seas joven. Y la oración subordinada sería disfruta de la vida. Y en cuanto a la última característica, la de clases, se pueden distinguir tres clases: de tiempo, de modo y de lugar. Muy bien. Perdón por eso. En el caso de las de tiempo o temporales, estas expresan una circunstancia de tiempo. Por ejemplo, se lo diré cuando lo vea.
En cuanto a su forma, suelen ir introducidas por el adverbio relativo cuando, sin antecedente, obviamente, o las conjunciones o locuciones conjuntivas, como por ejemplo mientras que, a medida que, en cuanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de eso podría ser, se los voy a escribir en el chat. Temporales. Ejemplos. Tiendan la ropa mientras yo hago la cena. Otro ejemplo sería mejora a medida que envejece. En cuanto a la sustitución, en estas oraciones puede sustituirse por el adverbio entonces. Ejemplo de ella o de esto sería la oración: tú llegaste, perdón, tú te fuiste cuando yo llegué. Se puede cambiar por el tú te fuiste entonces. ¿Queda claro este apartado de las oraciones temporales propias? Pueden ponerlo en el chat o abrir su micrófono si tienen alguna duda o para afirmar que todo está bien. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. Gracias, Gerardo. Bien, vamos a hablar ahora sobre del lugar o las locativas. Estas expresan una circunstancia del lugar. En cuanto a su forma, son introducidas por el adverbio relativo donde, sin antecedente, precedido o no de preposición. Ejemplo de estas locativas, se las voy a volver a escribir en el chat. Las locativas, ejemplos, deja los paquetes donde no estorben. Otro ejemplo sería: iremos a donde nadie nos conozca. Vemos cómo se repite el hecho de que va el adverbio relativo donde en las locativas. En cuanto a su sustitución, puede sustituirse por allí. Ejemplo de eso sería acamparemos donde haya sombra. La sustitución sería acamparemos allí. Uy, se me fue una mayúscula entre medio. Qué horror. Perdón. Allí. Guardamos. Ya queda. Bien. Luego de eso tenemos lo que serían las modales o de modo. En este caso expresan una circunstancia de modo. En cuanto a su forma, pueden ir encabezadas por un gerundio o introducidas por el adverbio relativo como, sin antecedentes, obviamente. O por los enlaces como si, según que o tal y como.
Ejemplo. Ejemplo de estas, se las voy a volver a escribir en el chat también, que serían las modales. Ejemplos. El primer ejemplo sería: el viejo soldado habló arrastrando las palabras. Ese sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo sería: ella actúa según indicaban, según le conviene sería. Según le conviene. Esos serían los ejemplos en este caso, donde van introducidas por el adverbio o por un gerundio. De igual forma, también en cuanto a su sustitución, como decía en la presentación, se pueden sustituir por el adverbio así. Ejemplo de ello sería: lo armé según indicaban las instrucciones. La sustitución sería: lo armé así. ¿Todo claro hasta este momento? Me doy a comprender en este contexto de de las temporales, las locativas y las modales. Bien, continuando entonces, ya casi vamos a finalizar. Vamos a recordar lo siguiente. ¿Podría por favor Esther Berenice activar su micrófono y leer esto? Entonces, en su caso, Isabela Moscoso, ¿podría por favor activar su micrófono y leer esto? Sí, profe. Muchas gracias. Recuerda las formas donde, cuándo y cómo acentuadas son adverbios interrogativos e introducen proporciones subordinadas sustantivas de CD. Pueden sustituirse por eso y lo ejemplos. Pregúntale dónde vive, no sabe cuándo vendrá, dime cómo has podido solucionarlo. Ok, si pueden, tómenle captura, guárdenlo. De igual forma va a estar disponible en la presentación, pero es algo que tienen que recordarlo. El CD es complemento directo, recuerden eso también. Bien, ahora vamos a hablar sobre las impropias. En este caso tenemos para las proposiciones adverbiales impropias, indican condición, consecuencia, finalidad y otras nociones que no pueden ser expresadas por un adverbio. En este caso tenemos las condicionales. Estas expresan una condición que debe cumplirse para que se realice lo que se afirma en la oración principal. Ejemplo podría ser, lo voy a escribir de igual forma en el chat. No, quizás para que les quede de mejor manera en un documento Word lo voy a abrir para que sea más fácil de escribir.
documento en blanco. Bien, las condicionales. Estas ejemplos serían ejemplos. Número 1. Si consigues ese empleo, disfrutarás de muy buenos beneficios. El segundo ejemplo sería: nos sentiremos mejor si reservas los billetes ahora. ¿Logran visualizarlo sin ningún problema? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. En este caso de las condicionales, en cuanto a su forma, suelen ir introducidas por un enlace subordinante de valor condicional, como si, como siempre que, a menos que, con tal de que, a condición de que. De igual forma, también pueden tener valor condicional las construcciones con verbo en infinitivo introducidas mediante la preposición de. Habrías tenido éxito de haberte centrado en tu trabajo, sería un ejemplo de eso. Obviamente no lo voy a escribir por los temas de tiempo, ¿verdad? Que ya casi se nos va cortando el tiempo. Luego tenemos lo que son las... aquí se repitió la palabra condicionales, pero aquí sería, tomen nota, aquí sería concesivas. Estas expresan un obstáculo que dificulta, pero no impide el cumplimiento de lo que se anuncia en la oración principal. En cuanto a su forma, son introducidas por la conjunción aunque o por alguna locución conjuntiva de valor concesivo. Es decir, a pesar de que, por más que, por mucho que, aun cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo de estas concesivas. Ejemplo número 1. Sería: tengo que comprar el libro aunque cueste mucho dinero. Segundo ejemplo sería: aun cuando el examen sea fácil, piensan prepararse bien. Otro ejemplo sería: aunque no es mi grupo favorito, iré al concierto. Luego de esto también tenemos lo que son las oraciones causales. Estas indican la razón o el motivo por el que se realiza la acción expresada por el verbo principal. En cuanto a su forma, suelen ir introducidas por un enlace subordinante de valor causal. Por ejemplo, ¿por qué? Pues que, puesto que, ya que, dado que, debido a que, etcétera, etcétera. También tienen valor causal las construcciones con verbo en infinitivo introducidas mediante la preposición por.
por mencionar un ejemplo en cuanto a lo que sería oralmente hablando, nada escrito sería: te has extraviado por no haber seguido mis instrucciones. Es decir, lleva el infinitivo por. Pero ejemplos más específicos de estas causales, ejemplos serían: el primer ejemplo, Luis estará enfermo pues no ha venido por acá. Otro ejemplo sería: estoy preocupado porque mi hija no me ha llamado. Punto. Estas son más específicas, ¿verdad? Luego tenemos las finales, que expresan la intención o la finalidad con que se realiza la acción que se enuncia en la oración principal. En cuanto a su forma, suelen ir introducidas por un enlace subordinante de carácter final. Por ejemplo, el para qué, a qué fin, a fin de qué, con objeto de qué, con vistas a, etcétera, etcétera. Cuando la oración principal y la subordinada tienen el mismo sujeto, la proposición va introducida por las preposiciones a o para, o por las locuciones a fin de, con objeto de, y otras similares, y lleva la forma verbal en infinitivo. Algunos ejemplos de estas oraciones finales serían: finales, ejemplos, 2.1. Fui al banco a que me prestaran dinero. El segundo ejemplo sería: hemos venido para conseguir buenas entradas. El tercer ejemplo: a fin de conseguir buenas entradas, hemos venido antes. Ahora bien, también tenemos lo que son las siguientes, que son las comparativas. Las proposiciones subordinadas comparativas funcionan como término de comparación del enunciado principal. En cuanto a su forma, se caracterizan por poseer dos elementos en correlación: más que, mejor que, tanto como, en donde el primero de ellos es un intensificador que se sitúa en la proposición principal, un adverbio de cantidad, sea más, menos, tanto, tan, etc. El indefinido tanto, tantas, tantos, tantas, etc. O un adjetivo comparativo como mejor, peor, mayor, menor. También está el segundo término, es un enlace subordinante, el que o como, por lo general, y este encabeza la proposición subordinada. Algunos ejemplos de estas oraciones subordinadas tenemos el hecho de las siguientes oraciones comparativas. Ejemplos: número 1 sería: tendrás tantos libros como desees. Otro ejemplo sería: enviaron tantas cartas como socios tenía el club.
También es de decir que cuando la oración principal y la subordinada expresan la misma noción verbal, el verbo de la subordinada generalmente se omite. Un ejemplo sería de lo que les acabo de decir. Sara tiene más libros que yo. ¿Qué es lo que se omite aquí? El tengo. ¿Por qué? Porque ya es el mismo comparativo, ya es la misma comparación. Es decir, Sara tiene más libros que tengo yo. Obviamente no se puede decir de esa forma, ya que se tiene que omitir el tengo. Por último, también tenemos lo que es las consecutivas. Estas expresan una consecuencia que se desprende de lo enunciado en la oración principal, en donde los nexos más frecuentes de este tipo de subordinadas son estos. El así que, tanto que, por lo tanto, de modo que, tan, el más adjetivo más el que, etc. Algunos ejemplos de estas consecutivas serían: el primer ejemplo sería: hoy hace mucho calor, coma, así que saldré hasta muy tarde. El segundo ejemplo podría ser: tengo mucha sed, así que me tomaré toda el agua del recipiente. Punto. Esos serían los ejemplos de estas consecutivas. Y ya como punto final tenemos el resumen de este apartado. El cuadro de las subordinadas adverbiales. En cuanto a la clase, cuando son de lugar, el nexo puede ser donde. Un ejemplo sería: nos hemos sentado donde nos han dicho. Si la clase es de tiempo, el nexo es cuando. Y el ejemplo sería: cuando volvió la luz, continuó el espectáculo. Cuando la clase es de modo, el nexo es cómo. El ejemplo sería: lo hice como me mandaron. Cuando son comparativas, el nexo puede ser más que, menos que, tanto como, etc. El ejemplo sería: Rosa es más alta que Elena. Cuando la clase es consecutivas, el nexo puede ser tan que, tal que, etcétera, etcétera. Y el ejemplo sería: había tanta gente que no veíamos el escenario. Cuando son de clase condicionales, el nexo es sí. Ejemplo: si ofrecieran mejor servicio, tendrían más clientes. Cuando son de clase concesivas, el nexo es aunque. Y el ejemplo sería: lo quiero aunque se porte mal. Si la clase es causales, el nexo sería por qué. El ejemplo sería: las plantas se han secado porque no las hemos regado. Y si son de clase finales, el nexo es para qué. Ejemplo de ello: he traído los formularios para que los llene. Muy bien, y con esto llegamos al apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias de igual manera por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden realizarla en este momento. Si no pueden activar su micrófono, ya saben, lo pueden poner en el chat. ¿Todo claro?, dice Gerardo. Joaquín igual. ¿Todo claro? Ok. Igualmente dice Jacqueline. Pues muy bien, si la mayoría tiene todo claro, no hay ninguna duda, pregunta o comentario. Nada más recordarles a los que ya se conectaron después de que pase lista, poner su nombre en el chat y su correo para tomarles en cuenta la asistencia.
De igual forma, recordarles que esta semana les voy a hacer evaluación general de los contenidos vistos hasta este tema. La evaluación la tendrían el día viernes, habilitado desde el día viernes hasta el día domingo. El enlace obviamente de esa evaluación yo se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp y de igual forma a sus correos. Si nadie tiene ningún comentario, pueden retirarse, que tengan buenas noches y también un buen inicio de semana.